es el mismo Jesús que está aquí. No, usted no me ha entendido. El mismo Jesús que levantó a Lázaro, el mismo Jesús que levantó a ese hombre, el mismo Jesús que resucitó muertos, ese mismo Jesús está aquí. Él viene a hacerte un milagro. La muerte no puede permanecer. La muerte no puede permanecer. Él viene a dar vida y vida en abundancia. Tal vez el médico te ha dicho, ¿sabes qué? Te quedan 6 meses de vida. ¿Sabes qué? La enfermedad que tienes ya es terminal. Pero hoy yo te digo, el reino de Dios está aquí. La enfermedad no puede estar ante ti. La muerte no puede permanecer. La pobreza tiene que salir. Dígame. Usted no busca una estructura. Usted no busque solamente un edificio para encontrar el reino, porque no los encontrará. Porque el reino de Dios está dentro de usted. ¿No me escuchó? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Es el gobierno y el reinado de Cristo. Es la base del poder. Todo lo que un rey gobierna se llama dominio o territorio. Y el reino de Dios es el gobierno invisible de Dios en el cielo. Pero Jesús dijo, Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino, así como es en el cielo, así que sea en la tierra. Señor, nosotros queremos ver tu reino. Nosotros queremos ver tu reino en la tierra, Señor. Nosotros queremos ver tu gobierno. Nosotros queremos verte operar a ti, Señor. Nosotros queremos verte a ti. Escúchame bien. En otras palabras, el reino de Dios es una extensión del cielo aquí en la tierra. Si el reino de Dios está en una casa, entonces eso quiere decir que un pequeño cielo está en su casa. Y en el cielo no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay tristeza, no hay dolor. Entonces, lo contrario, si el reino de Dios no está en su hogar, en su casa, en su vida, es lo contrario. Es un pequeño infierno donde hay pobreza, donde hay tristeza, donde hay amargura, donde hay odio, donde hay rencor, donde la familia se está perdiendo, donde la enfermedad se está llevando a los familiares. Y después va al doctor y el doctor le dice, es que es herencia, reprenda al diablo. Usted no va a recibir una enfermedad por herencia. Usted va a recibir el Espíritu Santo por herencia. La gloria de Dios es su herencia. La gloria de Dios, el reino de Dios es su herencia. El reino de Dios tiene que estar en su casa. El reino de Dios tiene que estar en su familia. El reino de Dios tiene que estar en su iglesia. Dile que está a tu lado, dile, el reino de Dios está en ti. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, hay liberación, hay sanidades. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, todo se empieza a alinear. Amén. Cuando Jesús hizo la oración del Padre Nuestro, al final Él dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y esas 3 cosas están sobre nosotros. Escuche bien, el reino es el gobierno de Dios. El poder es la capacidad de ese reino. Y la gloria es la atmósfera de ese reino. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el reino de Dios está, Dios mismo está ahí. No es como lo enseñaron en la iglesia tradicional, que Dios pide limosnas. No, Dios no es un Dios de limosnas. Dios está vivo